Radio María presenta Los Santos, Amigos de Dios, y dentro de la serie El Perú, Tierra Ensantada. Hoy, 3 de noviembre, presentamos a San Martín de Porres. Nació el 9 de noviembre de 1579 en la calle frente al Hospital del Espíritu Santo en la Ciudad de los Reyes. Era el rey de España, don Felipe II, y el virrey del Perú, don Francisco de Toledo. Ese mismo año era designado arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, quien desembarca en Paita todavía 2 años después. Bernardo Vitti, el pintor jesuita, acababa de llegar a estas tierras en 1575. En 1581 llegaba la imprenta con Antonio Ricardo desde México. Es el Papa, su Santidad, Gregorio XIII, quien instaura el nuevo calendario, el gregoriano, en 1582. Martín, mulato, fue hijo del hidalgo don Juan de Porras, o Porres de Miranda, natural de Burgos, y Ana Velázquez, negra liberta natural de Panamá, que residía en Lima. Fue bautizado en la iglesia de San Sebastián por el padre Antonio Polanco. Sus padres mantuvieron una relación de amancebamiento, viviendo unidos sin tener el matrimonio. Martín tuvo una hermana, Juana, nacida en 1581. Luego de una pequeña estancia en Guayaquil, donde trabajaba su padre, se instala definitivamente en Lima. Su madre le dio una educación religiosa de nivel. A los 15 años, en 1594, es confirmado por el propio Santo Toribio. Trabaja en la tienda de Mateo Pastor, quien tenía un negocio de hierbas medicinales. También trabaja como barbero con Marcelo de Rivera. Aquí también aprende el uso de hierbas medicinales y a sangrar heridas, siendo este aprendizaje fundamental en su vida posterior en el convento. Ese mismo 1594, por invitación de Fray Juan de Lorenzana, sacerdote de la Orden de los Predicadores, Martín entró en la Orden de Santo Domingo, bajo la categoría de donado, terciario por ser hijo ilegítimo. Pese a la oposición de su padre, el espíritu vocacional de Martín terminó ganando. Para él no era una humillación, sino una manera humilde de servir a Dios. El convento le daba alojamiento y él se ocupaba de las labores como criado. En 1603 fue admitido como hermano de la orden. Aún su padre se mostraba reacio, pero Martín siguió cumpliendo su labor de la mejor manera y perseverando. Ya en 1606 se convirtió en fraile de la orden, profesando los votos de pobreza, castidad y obediencia. Justo ese año fallecían Santo Toribio de Mogrovejo y el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey. San Francisco Solano aún daba sus sermones en Lima. Aunque ya se encontraba enfermo y vivía en el convento de los Descalzos, donde fallecería en 1610. Santa Rosa de Lima tenía 20 años y ya era un personaje conocido en la Ciudad de los Reyes. Martín atendía en el convento a todos. Tuvo fama de buen enfermero, merced de lo aprendido en sus años juveniles. Atendía a virreyes y a la gente más humilde de la ciudad. Por otro lado, fue portero del convento y como tal también atendía con buenas maneras a todos los que pasaban por allí. A veces tuvo problemas por ser mulato, pero eso no fue impedimento para hacerse respetar por todos. Se dice que un día se presentó ante el prior del convento para ser vendido como esclavo, ya que no había dinero, y él ofreció esta solución para ayudar con la crisis. También se decía que tenía el don de la bilocación,
es decir, poder estar en dos lugares a la vez. Es muy conocido también que podía levitar sobre todo cuando entraba en fuerte oración. Son muchísimos los milagros que se le atribuyen, entre sanaciones y eventos extraordinarios, pero sin duda, el más famoso proviene de una historia escrita en 1660 por un testigo, Fray Fernando Aragonés. Según él, Martín guardaba en el sótano del convento una perra y una gata con sus crías. Les llevaba todos los días un tazón de sopa. Fray Martín les había dicho que coman y callen y no riñan. Un día, un ratón se acercó al plato y Fray Martín lo recibió con cordialidad, advirtiéndole que no perturbara a los otros dos. En la iconografía de El Santo, este es el episodio más representado. Martín, además, fue conocido como Fray Escoba o el Santo de la Escoba, por la labor que ejercía en el convento. Esta humildad, sumada a los prodigios que se contaban, le dieron, desde siempre, una figura de santidad. Martín salía todas las semanas hacia la hacienda de Limatambo para traer productos de pan llevar para el convento. Es allí donde coincide con el otro santo dominico, llegado a estas tierras en 1620, San Juan Macías, quien vivía en la Recoleta Dominica, a unas 9 cuadras del convento principal, desde 1622. Era común verlos a ambos caminando y conversando juntos por las calles de la Ciudad de los Reyes. Ya Santa Rosa había fallecido en 1617. San Martín, siempre obediente e inspirado por su divino maestro, vivió entre sus hermanos con ese amor profundo que nace de la fe pura y de la humildad de corazón. Amaba a los hombres porque los veía como hijos de Dios y como sus propios hermanos y hermanas. Tal era su humildad que los amaba más que a sí mismo y que los consideraba mejores y más virtuosos que él. Confortó a los enfermos, proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres, ayudó a campesinos, a negros y mulatos tenidos entonces como esclavos. La gente le llama Martín, el Bueno. Esto lo leyó el Papa Juan XXIII el día de su canonización. Hacia 1639, la salud de Martín de Porres estaba muy deteriorada. Eran casi 45 años de servicio a los demás. Mucha gente de Lima vino a despedirse del santo hermano Martín. Incluso el virrey, Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, conde de Chinchón, llegó hasta el humilde lecho de muerte. Martín falleció el 3 de noviembre de ese 1639. Aún no cumplía los 60 años. Toda la Ciudad de los Reyes acompañó su entierro y lo fue a despedir. Era el Papa Urbano VIII y el rey de España, don Felipe IV. Luis XIII y Richelieu dirigían la Francia absolutista. Carlos I Estuardo gobernaba Inglaterra, teniendo muchos conflictos con el Parlamento. Aún se libra las guerras de los 80 años entre Holanda y España y la guerra de los 30 años que enfrentó a varios países europeos. Claudio Monteverdi componía sus últimas obras. Velázquez es el pintor de moda en la corte madrileña. Zurbarán y Rivera nos regalan algunas de sus obras maestras. Y también otros maestros como Van Dyck, Rubens, Hals, Rembrandt y Poussin. El barroco de Bernini sigue conquistando Europa y América. Justo una de las primeras biografías sobre él fue el Tratado de las Virtudes del hermano Fray Martín de Porres, publicado en 1645 por Fray Adrián Alessio, hijo del famoso pintor italiano afincado en Lima. El arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, a partir de 1660, inició el proceso de recolección de información para su beatificación.
que avanzó lentamente. La canonización de Santa Rosa en 1671 dio expectativas. En 1763, Clemente XIII emitió un decreto que afirmaba el heroísmo de sus virtudes. Es recién en 1837 que Gregorio XVI lo beatifica como Martín de la Caridad en ceremonia realizada en la Basílica de Santa María la Mayor. El Papa Juan XXIII, que inició el Concilio Vaticano II, lo canonizó en la Ciudad del Vaticano el 6 de mayo de 1962 ante miles de personas, nombrándolo santo patrono de la justicia social. Los 2 milagros aprobados fueron la curación de una anciana enferma en Paraguay en 1948 y la sanación de la pierna gangrenada de un niño que iba a ser amputada en Tenerife en 1956. En Lima, el presidente Manuel Prado dirigió el multitudinario evento. Sus restos descansan en una capilla interna del convento de Santo Domingo. San Martín de Porres es el 4º santo canonizado que vivió en el Perú. Muchos lugares, universidades y hasta distritos llevan su nombre. Se hicieron películas y series sobre su vida, como Fray Escoba y un mulato llamado Martín, ambas con el actor cubano René Muñoz como protagonista. Todos los santos son ejemplos de vida para nosotros, porque decidieron vivir su vida de la mano con Dios. Aprendamos de ellos. Radio María presentó su espacio, Los Santos, Amigos de Dios.